Bueno, vamos a empezar. Para los que no conocen, el doctor Merino es hemodinamista de aquí del hospital y nos ha estado apoyando ya durante varios años con las clases de cardiología. Entonces, Bien, buenos días, doctor. Yo soy Leonor Bonilla, soy residente de segundo año de medicina interna y el doctor que me coordinó la clase es el doctor Oscar Lara, residente de cuarto año de medicina interna. El tema que vamos a ver hoy es síndrome coronario agudo. Tenemos que, dentro de la definición de síndrome coronario agudo, tenemos que tomar en cuenta que los síndromes coronarios se van a clasificar de diferentes formas, pero que todos van a consistir en un aumento de la demanda y en una disminución del aporte que está llegando al miocardio. En que es una alteración que va a tener lugar en el miocardio y que esto está generado por una mala regulación entre la demanda y el aporte de oxígeno que está teniendo el miocardio a través de las arterias coronarias. Los síndromes coronarios agudos van a englobar un espectro de entidades que van desde la angina inestable, el infarto agudo al miocardio sin elevación del ST y el infarto agudo al miocardio con elevación del ST. Sintomático hasta un paciente que está en paro cardíaco. Esta imagen es de la guía del 2023 de la Sociedad Europea de Cardiología, donde, bueno, aquí volvemos a ver este espectro de manifestaciones o de síndromes, y aquí vemos la presentación clínica, los hallazgos que podemos encontrar en el electrocardiograma, un diagnóstico inicial, la valoración de los marcadores miocárdicos y el diagnóstico final. Aquí, bueno, esto es lo que les comentaba en la diapositiva previa. El espectro clínico puede ser muy amplio, desde no presentar síntomas hasta llegar al paro cardíaco. Entonces, esta imagen me gustó porque nos ejemplifica cómo va avanzando esta sintomatología. Siempre es importante mantener en mente las manifestaciones clínicas que está presentando el paciente en cualquier entidad que estemos estudiando, y los síndromes coronarios agudos pues no son la excepción. Tenemos un paciente que puede ser asintomático, que está muy bien, un paciente que de pronto empieza a tener síntomas cardiovasculares, que de pronto empieza a tener disnea, que empieza a tener angina, y posteriormente pues esta va incrementando en las actividades que realiza el paciente hasta, bueno, el paro cardíaco. Igual en el electrocardiograma podemos ir viendo diferentes espectros de lo que se puede manifestar, un electro normal hasta una angina maligna. Y el ejercicio de una arritmia, perdón, una arritmia. Y bueno, la angina inestable, dentro de la definición que nos marca la guía de la Sociedad Europea, es una isquemia miocárdica que es en reposo o que sucede con el mínimo esfuerzo. Esto va a suceder, no sé si hay daño agudo o necrosis al miocardio directamente. Estas va a tener características específicas que nos va a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial con algunas entidades que tenemos que tomar en cuenta cuando valoramos el dolor torácico. Una angina prolongada nos referimos a más de 20 minutos. Y esta puede ser en reposo o con pequeños esfuerzos. También puede haber una nueva presentación de angina severa, una angina que antes duraba menos y ahora tiene una duración mayor. Y una angina que ocurre tras un episodio previo de un infarto de miocardio. A ver, antes de que sigas, perdón que los interrumpo, pero siempre interrumpo. Gracias. A ver, un paciente que se presenta con angina
de esfuerzo, que camina una cuadra, le dan angina y se le quitan los 5 minutos de reposo. ¿Qué tipo de angina tiene? Otra vez, voten. Voten quién dice estable. ¿Quién dice inestable? Pues todos los que dicen estable están mal, porque no preguntaron los sustantivos. Ok, ahora un paciente que tiene angina de reposo en su casa, acostado en su cama, que dura 20 minutos y se quita de pronto, ¿qué tipo de angina tiene? Pues no, tampoco. Ese es el problema. Ahí donde están ahorita empantanados ustedes, está exactamente el mal diagnóstico de la cardiopatía isquémica, ¿no? La angina crónica estable o la angina inestable no tiene nada que ver con el patrón de presentación. Tiene que ver con el tiempo de duración de la angina en el mismo patrón. ¿A qué me refiero? Si nunca habías tenido angina en tu vida y hoy la presentaste caminando una cuadra y se te quitó en 5 minutos, por definición es angina inestable. Aunque tenga un patrón de esfuerzo, no sabes cómo se va a comportar una angina hasta que, según los europeos, ya pasó un mes con el mismo patrón, según los gringos, ya pasó 2 meses con el mismo patrón. Ahora, mucha gente, y eso es la confusión más clara y más frecuente que hay, es angina de reposo es angina inestable. No es cierto. Angina de reposo puede ser angina crónica estable, clase funcional 4 de la Sociedad Canadiense de Cardiología. O sea, angina de reposo, pero lleva 1 o 2 meses con el mismo patrón de angina, entonces es crónica estable, ¿sale? No tiene nada que ver si se presentó con esfuerzos o sin esfuerzos, si se quitó, eso no importa. La importancia radica en el tiempo que lleva con el mismo patrón de angina, porque entonces puedes más o menos predecir el comportamiento o no. Y te lleva a 2 caminos diagnósticos y terapéuticos diametralmente diferentes, ¿no? Entonces no es nada más el es de reposo, es inestable, es de esfuerzo y es estable, ¿no? Tiene muchas cosas más que ver y entonces de aquí sí puedes partir con angina inestable. Y ahorita vamos a ir puntualizando cómo exactamente vas a hacer el diagnóstico de angina inestable y además cómo le vas entrando a la terapia de estrategia invasiva temprana, estrategia conservadora y oración. Dale. Okay. Y después tenemos, bueno, el infarto agudo al miocardio, que sí ya nos va a hablar de una necrosis de cardiomiocitos, va a haber isquemia y pues vamos a tener que el daño miocárdico es una entidad distinta al infarto agudo al miocardio y este daño miocárdico puede ser originado por diferentes patologías, puede ser originado por sepsis, por síndrome de Takotsubo, por valvulopatías cardíacas, tienen diferentes etiologías. Dentro de la definición de infarto, tenemos que mencionar la cuarta definición de infarto, que va a incluir varios criterios. Estos criterios, bueno, como el principal, va a haber que necesitamos tener un aumento y o disminución de un biomarcador cardíaco. Específicamente se decide elegir la troponina I, que es ultrasensible, que esta troponina esté por arriba de la percentina 99. Esa es la definición literal que nos pone los artículos. Perdón para que me explique eso. El primer día que tú llegas a trabajar en un hospital, que su ha pasado, ya les pasa, no lo sé. Después me no pueden trabajar los presidentes, pero sí. De esa historia ya. Entonces, lo primero que debes de hacer cuando te vas a dedicar a la cardiología o a las áreas críticas o a la medicina interna es ir a conocer el corte de troponinas, porque es diferente aquí que en el Ángeles, que en todos lados. ¿Por qué? Porque no sabemos qué reactivo están usando ni qué laboratorio está interpretando. Entonces, lo primero que yo hago cuando llego a un hospital nuevo es a ver cuál es tu corte de troponinas. Entonces, ya lo conozco y entonces ya cuando te reportan troponinas ya sabes si está 1 vez, 2 veces o 10 veces, que es arriba de la 99, precisamente por encima del valor basal de cada hospital. Todos los hospitales lo tienen diferente. Incluso entre hospitales del mismo grupo tienen diferentes horas. Esto tiene que tener agregado síntomas, las manifestaciones clínicas que nos pueden orientar hacia la isquemia miocárdica, cambios en el electrocardiograma y evidencia en imágenes. Esto no es necesario que estén todos juntos, puede ser únicamente uno, pero sí puede haber evidencia en imágenes de que el corazón ya no se mueve como lo hacía previamente
Y bueno, va a depender de en dónde se encuentra la isquemia. Y también puede haber un trombo intracoronario, que este puede ser detectado ya sea por una angiografía o directamente en la autopsia del paciente. Espero que lo detecten mejor. Sí. De los tipos de infarto agudo al miocardio, pues tenemos 5 tipos. De estos 5 tipos, el tipo 4 se va a dividir en 3. El tipo 1 va a ser el más común. Sí, no, bueno. El tipo 1 es el más común, es el que todos conocemos y es el que vamos a hablar un poco más dentro de la fisiopatología, que nos va a hablar sobre una placa aterosclerótica que va a llevar diferentes procesos para su formación y que principalmente pues, se va a producir una ruptura, una ulceración o una erosión. El tipo 2 va a ser un desbalance isquémico, va a haber un desequilibrio del aporte de oxígeno que está llegando. Es un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno que está llegando directamente al miocardio. Ejemplo más frecuente. Sepsis. Es una anemia. También. Anemia es taquillerísimo para hacer eso. El tipo 3 va a ser un paciente que va a tener las manifestaciones clínicas, justo como mencionó el doctor, es un paciente que no podemos tener, porque es un paciente que tuvo manifestaciones clínicas de que estaba sucediendo un síndrome coronario agudo, pero falleció antes de que pudiéramos tratar. O sea, también de pronto va caminando y da un changazo en el piso sin síntomas, y eso se llama muerte súbita cardíaca y es prácticamente siempre un infarto tipo 3, ¿no? Y el tipo 4, que es el que se divide, nos va a hablar sobre algún procedimiento que se hizo ya dentro de las coronarias. El primero nos va a decir que está relacionado a una intervención coronaria percutánea y estos niveles, pues igual, de las troponinas posterior a esa intervención se van a aumentar arriba de la percentila 99. El tipo B nos va a hablar sobre una trombosis de un stent que previamente ya se colocó en estas arterias coronarias. Y el tipo C, o bueno, el tipo 4C, va a ser una reestenosis del stent. El tipo 5 va a estar relacionado directamente a cirugía cardiovascular. Y entonces ahí lo que te marca la diferencia son los cortes de troponina, ¿no? O sea, claro que cada que metas una guía y tapes una arteria para poner un stent y la tengas un momento con el balón y toda la manipulación que hacemos, va a haber elevación discreta de troponinas. Pero hasta que no se elevan en la intervención coronaria 5 veces y en la cirugía cardíaca 10 veces por arriba de lo normal, entonces puedes pensar que estás ante un infarto causado por ello. Ahora, ¿en qué tipo de infarto agudo del miocardio entra la miocarditis? Los tipos. En ninguno, porque es miocarditis, no es infarto. Exacto. Eso lo quiero ejemplificar porque no toda elevación de troponinas. El daño miocárdico. Habla de infarto, habla de daño miocárdico, pero no de infarto. Y mucha gente ve troponinas altas y automáticamente es que es miocarditis. Y ahora que estamos en la época del post-COVID y todas estas ondas, la miocarditis no es tan extraña como era antes, entonces hay que pensarlo. Por ejemplo, una pregunta. En el caso de la miocarditis, menos lo que he entendido, la parte de los criterios que cometen con los síntomas de isquemia es tú tendrías que tenerlo en consideración el diagnóstico de un infarto, porque pues, podrías retrasar, ¿no? El diagnóstico. Es un paciente con miocarditis que tiene síntomas de miocarditis y creo que tiene elevación, porque tiene una lesión del miocardio. No podríamos descartar una cosa, hasta no hacer una angioTAC, una angiotomografía. Yo puedo ver primas por ahí, puedo ver alteraciones de la movilidad, puedo ver datos de lesión hepática, tiene síntomas. Entonces, hasta no descartar el miocardio, para mí es un infarto. Para mí también, pero cuando ya descartas el miocardio, ya no lo puedes clasificar acá. O sea, a lo que me refiero es esto, y esto te lo digo para fines de tramitología, nota, demandas legales, llenado certificado, muchas cosas que necesitas, porque mucha gente le pone, es un infarto por miocarditis, no, pues no, espérate, eso es otra cosa, es daño miocárdico, secundaria inflamación, por infección viral, lo que sea, pero no es un infarto, ¿no? Aunque sí que tendrá componente de tipo 2, finalmente el miocardio tiene alteración en la demanda de oxígeno. No tiene alteración en la demanda ni en la aporte. Un Takotsubo está tomado en cuenta acá. Pero una miocarditis viral, por ejemplo,
no está tomada en cuenta acá. El sustrato de daño miocárdico no es isquémico, es no isquémico y es inflamatorio, ¿no? Entonces, por eso no puede entrar acá por ningún motivo, ¿no? Vale. Perdóname por No, tanto. gracias. Ahora, bueno, vamos a hablar sobre la epidemiología. Tenemos que la causa más común de mortalidad a nivel mundial es el síndrome coronario agudo. Este incrementa en los países de ingresos bajos a medios y el 38% de todas las muertes cardiovasculares son por síndrome coronario agudo, son en mujeres y el 44% son en hombres. De aquí tenemos que aproximadamente el 5% de los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo van a morir antes de que se les realice la alta del hospital. Y la mayoría de las hospitalizaciones y muertes por síndrome coronario agudo es porque el paciente tuvo un infarto de miocardio. Y bueno, cada año se estima que más de 7 millones de personas son diagnosticadas con síndrome coronario agudo a nivel mundial. Y esto, pues, específicamente, pues, en Estados Unidos hacen más epidemiología que aquí, entonces, pues, en Estados Unidos se tiene ya contabilizado que más de 1 millón de pacientes hospitalizados en Estados Unidos son por un síndrome coronario. Aquí sí, Y la mitad se mueren en su casa. No llega. Y bueno, ¿qué sucede en México? Bueno, la epidemiología en México no es tan buena, pero dentro de los datos que pude encontrar, en datos del RENACICA del 2018, pues tenemos pues algo un poco alarmante, que es que México es el país con la mayor mortalidad de infarto agudo de miocardio en adultos mayores de 40 años. Para decir eso, tenemos que tener en consideración que es difícil llegar al hospital para muchas personas no alcanzan a llegar a una atención donde le pueden dar una terapia de reperfusión. Y bueno, en México el 47.4% de los pacientes con infarto no van a recibir una terapia de reperfusión. Prácticamente el 50% no la reciben. Eso era antes, como ves, este es el año 2013. Okay. Peña Nieto y todo eso, ¿no? En el 2013 empezamos estrategias institucionales en ISSSTE, en IMSS y en Secretaría de Salud. Y les voy a platicar una estadística que sí tenemos y que es la de aquí del ISSSTE de la Ciudad de México. En el ISSSTE de la Ciudad de México en 2013 se morían más o menos, bueno, sí, tenemos una mortalidad del 28% de infarto. Una mortalidad muy alta, inaceptable en cualquier lugar del mundo. Hoy la mortalidad en los hospitales, red hospitalaria del ISSSTE por infarto agudo del miocardio va al 6% después de que se implementó el asiste infarto. El asiste infarto no tiene nada que ver con que esté yo disponible en mi sala de hemodinamia. Tiene que ver con una terapia farmacológica de reperfusión que esa la hace normalmente el área de medicina interna. Entonces, esa tiene todo que ver con la estrategia que hacen con interna para que esto funcione, ¿no? Entonces, sí es muy importante que sepan que es exitosísimo establecer programas de reperfusión temprana, farmacológico o intervencionista. Claro que debe de complementarse con algo intervencionista, pero lo que le salva la vida es el trombolítico, y el trombolítico que reperfunde hasta en un 86% una arteria es el Tenecteplase, ¿no? Que es lo que hay en la institución. ¿Sale? Okay. Dentro de la mortalidad hospitalaria que tenemos en México es del 26.6%, lo que teníamos en ese momento. Y bueno, en ese momento era mayor que en Nicaragua, que en Perú, Argentina, Brasil y Colombia, que son países también latinos. Porque bueno, ya una vez comparándolo a nivel internacional con países europeos, pues aproximadamente pues, el 29.7% de los pacientes en Canadá, en Nueva Zelanda y en Australia, pues no recibían una terapia de perfusión. Entonces, pues sí, les ganamos en eso por bastante, considerando que bueno, en México hay muchos factores de riesgo, como la diabetes, que el 46% de la población va a tener ese factor de riesgo, a diferencia de en Europa, que tienen el 25% de la población de diabetes. El síntoma más común del síndrome coronario agudo es el dolor torácico, y es importante saber hacer un buen diagnóstico diferencial cuando el paciente acude a valoración médica. Igual, bueno, estas son cifras del RENACICA que publicaron en 2018, que son unas gráficas. En esta primera gráfica vamos a tener la hospitalización
que tuvieron los pacientes. Vamos a ver que tenemos cuatro tablas. De este lado, del lado izquierdo, vamos a tener a los hombres y del lado derecho a las mujeres, y va a dividirse por edades también. Entonces podemos ver cómo sí había una alta hospitalización en los hombres que iban entre 30 a 60 años, pero también en los hombres que son mayores de 60 años. Esta nos habla sobre la mortalidad que se tenía en ese momento. Igual las gráficas se dividen del lado derecho mujeres, del lado izquierdo hombres, y de arriba son entre 30 y 60 años, y abajo son mayores de 60 años, y vemos que, bueno, la mortalidad igual casi se mantenía, pero era mayor entre 30 y 60 años en hombres. Y bueno, vamos a hablar sobre la fisiopatología de la formación de la placa de ateroma en las arterias coronarias. Tenemos que pues va a ser un proceso fisiopatológico 1 que va a desencadenar esos 3 espectros clínicos. La que sigue por aquí. Y todos van a conllevar a la reducción repentina del flujo sanguíneo miocardio que está llevado a través de las arterias coronarias. Y esto pues no va a cumplir con la demanda adecuada de oxígeno. La etiología más común, como lo mencionaba en las diapositivas previas, pues es la formación de la placa de ateroma y la formación de trombos, o que conlleva a la formación de trombos. Ok, la que sigue, igual, bueno, isquemia coronaria secundaria aterosclerosis. Tenemos que hay una placa de ateroma existente, si quieres ahí también, sí, pues sí, que va a llevar un proceso de adhesión, activación y agregación plaquetaria, y esto va a llevar a activar la cascada de coagulación. La activación de esta cascada de coagulación nos va a llevar a la obstrucción del flujo coronario, y bueno, esto nos va a llevar a que al tener la placa aterosclerótica, pues tenemos un proceso fisiopatológico multifactorial, y que va a ser un proceso también inflamatorio. Entonces, de forma normal tenemos lipoproteínas. Estas lipoproteínas van a atravesar de forma normal el espacio subendotelial y van a tener un mecanismo de regreso de retorno inverso, que es, en estas van a participar las HDL. Sin embargo, pues en este proceso de origen multifactorial, que va a estar conllevado también por un desorden inflamatorio, vamos a tener disfunción endotelial. Entonces, esta disfunción endotelial va a aumentar la permeabilidad de este vaso, y este aumento de la permeabilidad va a aumentar el ingreso de moléculas de LDL. Este ingreso tan constante y abundante va a exceder el sistema de retorno que se tiene normalmente, que sucede normalmente. Algo que también sucede es que la diabetes y el tabaquismo van a generar la glucosilación de las moléculas de LDL, y esto va a impedir el reconocimiento de los receptores para que puedan ser regresadas también, y para que puedan ser eliminadas. Anterior. Vamos a aprovechar tu diapositiva para empezar a hacer algunas aclaraciones que me parece que son muy importantes. ¿Qué es lo primero que dice todo el mundo? No, pues dale antiagregantes. Eso que lo digan los chamanes de allá del Zaragoza. Entonces, nosotros usamos antiplaquetarios. Esa es la palabra correcta. Como bien dice ahí, hay 3 mecanismos: la adhesión, la activación y la agregación. La mayoría no trabajan en la agregación, trabajan en la adhesión y en la activación. Entonces, son antiplaquetarios, no son antiagregantes. Lo primero para ustedes. La segunda, ¿cuál es la diferencia entre trombo, émbolo y coágulo? ¿Alguien? Ah, ya habías tomado la clase, Cayo. De los R chiquitos, güey. De los R chiquitos. No tienen la más remota idea y a eso se dedican. Saben que de aquí émbolo es vamos bien, ese ya saben. Ajá, coágulo y trombo. ¿Y coágulo? Coágulo, pues, es cualquier formación. No. Ahí les va. Coágulo es un elemento de alto valor biológico que queremos tener bien, que queremos que esté a todo dar. Es un elemento fisiológico que hace que no te desangres. Bueno, entonces si te cortas,
qué bueno que tengas una buena coagulación. Ojalá no tengas trombosis. Un trombo siempre es patológico, siempre está donde no debe de estar, es como un gobierno morenista más o menos. Entonces, aquí el tema es muy sencillo. Cuando damos un fármaco, ¿qué estamos dando? ¿Antitrombóticos o anticoagulantes? ¿Cuál queremos? ¿Cuál es el ideal? Y que no altere la coagulación. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros llevamos la warfarina a un INR entre 2 y 3, sabemos que tenemos efecto antitrombótico, pero no anticoagulante. ¿Estamos? Cuando usamos un Xarelto, cuando usamos todos estos del rivaroxaban, el apixaban, cualquiera de ellos, sabemos que está respetada la coagulación, no tenemos que monitorearlo, pero es eficiente o efectivo contra la trombosis. Entonces hay que empezar a ponerle nombres adecuados a las cosas. Ahora, en todo lo que describió ahorita nuestra compañera, ocurre que hay inflamación, colesterol, transporte reverso y todo esto. Ahí es donde las estatinas tienen un juego primordial en la atención del síndrome coronario agudo. Seguramente vamos a llegar allá, pero tienen 3 efectos: pleiotrópico, antiinflamatorio y polipemiante. Por favor, no sean el chamán internista que le quita las estatinas. Es que está viejito, pues ya sé que está viejito, son a los que les dan estas cosas, no les dan a los niños, ¿no? Idealmente, pero entonces no se quita, no se da cada tercer día, todas esas cosas se van a ver. Sí, tiene polifarmacia, esa es una muy buena. Entonces, no quiten las estatinas pensando en, mira, es que ya tiene el colesterol bien, ¿vale? Tenemos muchos otros efectos que nos están ayudando a que no pase todo esto, ¿vale? Continuamos. Comparte la fisiopatología un poco ya lo que mencionó el doctor. Bueno, al principio de la clase se me olvidó decir que el día de hoy es definición, fisiopatología y diagnóstico y terapéutica. Bueno, dentro de esta fisiopatología tenemos que, bueno, nos tenemos en la diapositiva previa, que disminuía la eliminación y el retorno de las lipoproteínas LDL fuera del endotelio, y entonces aumenta el periodo de tiempo en el que estas lipoproteínas están ahí, y esto va a generar oxidación leve de células endoteliales, y bueno, vamos a tener que las LDL van a estar oxidadas y se van a llamar NLDL. Esto, más el estrés oxidativo, más parte que interviene aquí la angiotensina 2, van a activar al factor NF-kappa beta, y esto nos va a generar la atracción de monocitos que una vez que ingresan al tejido, que una vez que ingresan al vaso, van a ser macrófagos. Pero dentro de esta captación de monocitos vamos a tener moléculas de adhesión y moléculas quimioafines. Estas moléculas van a tener diferente función. Las moléculas de adhesión, como su nombre lo indica, van a hacer que estos monocitos estén pegando a la pared, y las moléculas quimioafines van a hacer que estos monocitos puedan estar entrando al vaso, a la pared del vaso, porque este proceso ocurre dentro de la pared. Aquí tenemos un vaso, una arteria coronaria. Tenemos que recordar las capas, la íntima, la túnica media y la adventicia. Y aquí hay un poco ya más ejemplificado el proceso que nos comentaba el doctor, el proceso que incluye las moléculas de LDL que están entrando y que no están saliendo, que incluye a los monocitos que al entrar al tejido pues se convierten en macrófagos, y que esto va a generar que se oxiden las LDL. Una vez que esto sucede, sucede el proceso normal en las células, que es la apoptosis, y esto pues empieza a generar poco a poco un núcleo lipídico, que esto agregado a sustancias tóxicas, a enzimas, a radicales libres, en el superóxido, pues nos va a empezar a generar células escumosas. Y bueno, el núcleo lipídico y estas sustancias van a generar esta lesión en el endotelio, que también va a tener presencia de otras células, como las plaquetas, y van a generar proliferación. Este daño va a generar una proliferación de la capa que está por debajo, de células musculares lisas de la túnica media, de la capa media, y van a generar rotura de la placa.
Esto va a aumentar con la disminución de oxígeno y con angiotensina 2. Y pues aparte, pues va a haber factores de crecimiento que van a estar produciendo colágeno, elastina y proteoglucanos, que todo esto nos va a beneficiar pues, a la ruptura de la placa y en parte que se esté formando esta placa. Entonces no nos va a beneficiar, nos va a perjudicar intensamente la placa. Sí. Okay, la placa inflamada, la que se rompe, la placa que no tiene un corte lipídico, o sea, mucho fibroso, no tiene muy amplio, sino un corte lipídico muy inflamatorio y mucha necrosis del acrófalo, mucha inflamación, mucha interleucina 6, mucho becan, todo esto que ahí va a estar, es la que se fractura y se fractura de los hombros. Entonces tú ves un paciente al que le acabas de hacer una angiotac de coronarias, que te dice, ay, no hay lesiones significativas, todas son menores al 25%. Muérete de miedo, son las fracturas del 70%. Entonces, eso es importante. Sí, justamente el proceso de la placa estable, la placa inestable y lo que nos ayuda en las estatinas a mantener la placa estable. Y bueno, este desequilibrio entre la síntesis y la degradación del tejido conectivo, pues al final de todo, de toda la línea, nos va a llevar a la ruptura de la placa. Aquí pues tenemos otro ejemplo de lo que acabo de mencionar, la formación de la placa. La que sigue. Y bueno, también dentro de las nuevas tecnologías podemos tener imágenes intravasculares que nos van a hablar sobre diferentes tipos de rotura de placa. Una rotura de placa con inflamación sistémica, rotura sin inflamación sistémica, erosión de la placa y una placa sin trombo. Ya la verdad de eso es que en hemodinamia del 20 tenemos tanto ultrasonido intravascular como tomografía intravascular. Entonces, el día que quieran, se ve preciosa la placa, se ve precioso el fenómeno inflamatorio en la placa. O sea, se ve espectacular todo eso en imagen cardiovascular. La verdad es que yo les puedo decir que la mejor sala de hemodinamia de este país es la del 20 de noviembre, arriba de la ABC, de la del Ángeles. Yo voy a todas. La verdad es que la que más equipada está y en la que pueden ver todas esas gracias es en esta. Bueno, gracias. Le vamos a tomar la palabra. Deberían. Eso dijo ese güey hace 3 años. ¿Sí? Ahora ya son Sí. Ah, ya pueden pasar, están juntos. de los del Olimpo que estaban. Somos los del Olimpo. Ya. Ellos están cerca del Olimpo ya. Bueno, dentro de la placa con inflamación sistémica, tenemos que aquí se puede evaluar la proteína C reactiva y también va a haber mecanismos inflamatorios que van a evaluar la fragilidad de esta placa aterosclerótica y también van a valorar el potencial que tiene este núcleo lipídico para hacer trombogénesis. Y bueno, dentro de este tipo de placa tenemos que hay una gran población de TCD4. Dentro de la placa sin inflamación, pues aquí vamos a tener que el nivel donde está el estrés mecánico va a ser a nivel de la pared arterial y pues va a haber cambios también locales en cuanto al colesterol que está presente ahí. Y pues este es un mecanismo de la erosión de la placa. Entonces, este es otro de los mecanismos que nos menciona que puede estar sucediendo y estas lesiones pues van a estar asociadas a una lesión superficial que está sufriendo a consecuencia de múltiples, de abundantes moléculas como son los proteoglucanos y como son los glicosaminoglucanos. Esta erosión superficial va a carecer de núcleos lipídicos como lo vimos en los otros procesos fisiopatológicos previos. Y la placa sin trombo, que esta pues nos va a hablar específicamente de un vasoespasmo coronario. Aquí tenemos el vaso y tenemos cómo está sucediendo este vasoespasmo y que este puede ser visto incluso en pacientes que se les realiza la angiografía coronaria y esta angiografía no va a mostrar una placa aterosclerótica que esté obstruyente, sino más bien se ve como este vasoespasmo en la que sigue. Y bueno, para finalizar esta parte de fisiopatología, tenemos una imagen que a mí me gustó mucho porque vamos hablando desde un estadio normal,
desde una placa, desde un vaso sin placa, sin colesterol, sin formación de un proceso inflamatorio, hasta pues ya una placa totalmente formada, y eso pues va a ir pasando por los diferentes procesos que ya mencioné. Y bueno, esta tabla también me gustó mucho porque nos habla sobre la causa o el tipo de lesión que se está generando, el tipo de síndrome coronario agudo que nos puede generar y la fisiopatología, ¿no? Y también el porcentaje de estos síndromes coronarios agudos que se generan de acuerdo a la ruptura, bueno, más bien de acuerdo al proceso fisiopatológico. Tenemos que la ruptura de la placa, como lo mencionamos al principio de la clase, es el mayor, lo que más conocemos y lo que más frecuentemente pasa, el 60% van a ser generados por una ruptura de la placa. Y bueno, esta información es bastante interesante porque aparte bueno, nos habla que la ruptura de la placa va a ser igual de común, igual de frecuente en ambos sexos, a diferencia de la erosión de la placa que tenemos en esta referencia, que es más común en mujeres que en hombres. Las mujeres son indestructibles por alguna extraña. En los pisos de cardiología es más indígena. Y bueno, aquí igual continuamos con el espasmo coronario, con la disección aórtica espontánea, que bueno, ya van a suceder o vamos a tenerlo de menor frecuencia, pero pues igual es importante conocer un poco de sus características para saber distinguirlos. Y esta también me gustó, no se alcanza a ver muy bien, no sé si se alcanza a ver borroso. También tenemos diferentes porcentajes y tenemos que, en esta parte, quise agregar esta definición de MINOCA, que es un infarto que está asociado al aumento y a la caída de las troponinas. Estas troponinas, otra vez, troponinas ultrasensibles, que van a estar por encima del percentil 99, el paciente va a tener clínica de infarto y las arterias coronarias no van a estar obstruidas en la angiografía, pero no va a haber una etiología que nos pueda determinar que La enfermedad microvascular normalmente está en ese problema, ¿no? O sea, de pronto se impacta tanto la trombosis y el tema inflamatorio en la microvascular que frena el flujo de la arteria, pero son los vasos a los que no puede ser nada. Son vasos a los que no puede ser no puedes, tienes que pasar ahí a adenosina, tienes que a lo mejor hacer hasta un poquito de trombolisis intercoronaria con un chorro de dudas en la evidencia, pero es responsable la microvasculatura y el diabético no es raro. Hasta el 10% de las angiografías con todo positivo para un infarto salen. Y esas también, porque todo el tiempo dicen, todo el tiempo, el infarto, el miocardio te lo simulan y normalmente son TEPS, normalmente son miocarditis, crisis de pánico, es todo un show aquello, en serio, suben troponinas. Sí, claro, la que quieras. Es que a mí a veces me queda duda con las troponinas diferentes laboratorios. Digamos, tienes una paciente diabética o una paciente de adulto mayor, que la clínica de presentación de un que es, digamos, un vaso, o sea, pides una troponina en un laboratorio confiable. Y digamos que el punto de corte para ellos es de 16, 18, no sé. Y la paciente sale en 20, 22 mililitros. ¿Y cuál es la duda ahí? Considera, o sea, con la clínica, ya es muy fácil, fíjate, esto es para no hacerse muchas bolas. ¿Dónde vive la troponina? ¿Qué es la troponina? Y entonces, ¿dónde vive? Adentro de la célula. Si la troponina, por cualquier razón que tú quieras, está circulando en sangre, es porque hubo lisis de membrana celular, si no, no hay manera. No hay manera. Entonces, si hay lisis celular, si hay daño miocárdico, si no tienes otra causa como una miocarditis o algo diferente,
Pues yo prefiero una angiografía de más que un muerto de más. Siempre, esa es la decisión, normalmente. Como bien decían hace rato, si yo tengo una miocarditis, asumo que es un infarto, ya que tengo coronarias limpias, entonces empiezo a ver, ¿no? Claro que si es un chango de 18 años, sin factores de riesgo, mi probabilidad de es muy bajita, pues entonces a lo mejor no le hago la angiografía, le hago una angiotomografía, tranquilos con todo, y vemos cómo se comporta. Pero tienes que asumir el peor de los escenarios. Fíjate, de todas las molestias torácicas que puedes tener, solamente dos te maten. Solamente dos. Infarto y disección aórtica. O sea, puedes toser y ser TEP. TEP es nuestra gran simuladora. El TEP es lo que tienes que sospechar hasta cuando traes una uña enterrada, ¿no? Eso es muy importante. Pero de los dolores torácicos típicos, pues si es esofagitis te vale gorro, si es gastritis te vale gorro, si es bronquitis te da lo mismo, o sea, te da tiempo de resolverlo con paz. El infarto y la disección aórtica no, entonces tienes que asumir que todo dolor torácico es uno de esos dos. Luego vemos, ¿vale? Entonces ahí es donde tienes que ser más, ganarle un paso al dolor torácico siempre, descartando lo fatal. Y bueno, igual esta nos habla de ya de forma más resumida de todos los procesos fisiopatológicos que estuvimos platicando en este ratito. Igual, o sea, esta es una imagen muy similar a la que vimos al principio, que nos habla sobre la presentación clínica, el diagnóstico final, la que sigue. Y bueno, dentro del cuadro clínico tenemos que la manifestación más común, como ya lo mencionamos, es el dolor torácico. Este dolor torácico con presión, con sensación de pesadez, de quemazón. Es un dolor torácico que puede ser también epigástrico y que va a ser pues, confundido con muchas otras patologías. Este dolor se va a caracterizar por opresión. Este dolor puede estar irradiado hacia la mandíbula, hacia el brazo izquierdo, puede estar irradiado hacia la región, la espalda, bueno, hacia la región posterior, puede incluso estar irradiado hacia los brazos. Y tenemos también los equivalentes anginosos, que es disnea, que es molestia directamente en el cuello, en la mandíbula. Es la molestia epigástrica, muchas veces se confunde con patologías gastrointestinales. Y pues esta molestia dorsal, no lo he mencionado. Hay un paciente que llega con dolor torácico, típico opresivo, aquí en el pecho, diaforesis, náusea y tal. El electro normal, las enzimas negativas, todo perfectamente normal, aparte de eso. ¿Tiene angina o no tiene angina? Sí. Sí, a ver, voten porque pues, aquí somos bien democráticos. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? A ver, maestro. El término de dolor torácico, ya hay las funciones de un dolor torácico típico o No, tiene angina. Pero angina no necesariamente. Tiene angina. La angina, a eso voy exactamente. La angina es un diagnóstico clínico. ¿Ok? No es un diagnóstico de electro. Ahora, puedes tener un electro con desnivel positivo LSP, puedes tener todo y al paciente no le dolió el pecho nunca. Los tiene un infarto, pero nunca tuvo angina, ¿sabes? La angina es un diagnóstico clínico y el signo de Levin, que es llevarte la mano al pecho de manera inespecífica con el puño cerrado o la mano abierta, tiene una sensibilidad para encontrar cardiopatía isquémica hasta de un 90%. Imagínate. No es muy específico, pero es muy sensible. Entonces sí tienes que darle mucho valor a la parte clínica del tipo de dolor. Mucho valor. Échale, hijito. Perdona. Y bueno, esta tablita nos habla sobre los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en mente cuando llega un paciente con dolor torácico. Algunos de estos pues ya los hemos mencionado durante esta plática, como la anemia, que a lo mejor es algo que no consideramos cuando a un paciente le duele el pecho. La TEP, el evento vascular cerebral, el espasmo coronario, la estenosis aórtica, que también puede darnos algunos síntomas similares a los que nos genera el síndrome coronario agudo, inclusive pues ya en algunos pacientes considerar el herpes zóster y valorar como bien dijo el doctor, la clínica que está presentando el paciente, hacer un buen interrogatorio y una buena exploración física para poder descartar, pues yo creo que como el 70% de estas patologías son más. Y bueno, el electrocardiograma, que es una parte importante para hacer el diagnóstico,
Tenemos que, como definición, pues nos menciona que hay que tener una elevación significativa del segmento ST y que estas también pueden asociarse a depresiones del segmento ST hasta el 31%, inversiones de la onda T hasta el 11%, que se presenten ambas no es tan común, es el 15%, y ninguna que es todavía más común, que es el 41%. Algunos de los patrones que podríamos ver cuando se interpreta un electrocardiograma, pues no es lo más correcto seguir patrones, pero algunos de los patrones que podemos ver son estos, es este descenso del punto J, más que valorar el segmento ST, sino que valorar el punto J. Aquí en el ACLS, en el ATLS, seguir patrones salvavidas. Bueno, Te vas a equivocar, sí, te vas a equivocar algunas veces, pero nada más de las que te revelan. Ese es el plan de estas cosas. la que siguió. Y bueno, estos son la definición para considerar que el segmento ST está elevado en un electrocardiograma. Tenemos que va a depender de algunas variables y tenemos que debe de ser en dos derivaciones continuas, que va a ser definido como la elevación del punto J en más de 1 milímetro en estas derivaciones, pero que podemos tener algunas concesiones, como por ejemplo en hombres menores de 40 años, que sea más de 2.5 milímetros, en hombres mayores de 40 años, perdón, mayor a 2 milímetros, y en mujeres mayor o igual a 1.5. Bueno, esa imagen no se ve nada bien, pero aquí lo que se mencionaba pues eran las caras de las caras del corazón junto con la arteria coronaria afectada y las derivaciones de electrocardiograma que van a estar afectadas, en donde vamos a ver este patrón. Y también, bueno, me parece importante colocar estos patrones de electrocardiograma que podemos ver en diagnósticos diferenciales importantes, como la pericarditis aguda, donde también va a haber una elevación del punto J, pero la elevación del segmento ST va a tener una característica peculiar, que va a ser una elevación cóncava, a diferencia en el infarto, que va a ser una elevación convexa. Un pequeño duda o comentario. Justamente hace 2 días nos pasó una situación totalmente exquisita en nosotros. Tienes un paciente que se infartó, tuvo síntomas clínicos de característicos de angina, se toma el electrocardiograma, tenía datos de elevación del ST en B1, B2, B3, rangos de 2 milímetros. Troponinas altas, clínica, todo. Presenta en código de infarto, en el centro médico nos dicen, es una angina inestable, no amerita. Perfecto. Y lo ve el cardiólogo del hospital y nos dijo, es un infarto sin elevación del ST porque no elevó más de 2.1 milímetros el ST. Entonces, ahí nosotros entramos como pacientes, obviamente, el punto fino, todo esto lo da el experto, que es el cardiólogo. Pero ahí entramos nosotros en la discusión totalmente desde el punto de vista de quien se enfrenta al paciente, quien tiene que resolver esa situación con el paciente. Para mí, para fines prácticos, el señor se infartó con un infarto clásico, con elevación del ST, tenían que haberle abierto la arteria. Pero ahí, ese punto, ese criterio de que no tenía 2.1 milivolts de elevación. No tiene nada más que agregar. No, es un chamán. A ver, si está para arriba el ST y nunca en mi vida he medido si es 2 o 2.1 la elevación. Pero, Sí, tiene. o sea, y sea lo que sea, la conclusión final es que se beneficia de una estrategia de intervención. Claro, y es muy triste porque ahorita ya está fuera de ventana, ya perdió una buena cantidad de metal. El problema y mi gran agarrón, siendo líder del programa en ISSSTE y ellos siendo los del IMSS, es que ellos se excluyeron todo lo que era sin elevación del ST del programa de neoplasia primaria y de código infarto. Y yo aquí lo incluí. Entonces ha sido un agarrón, pero monumental, y con la autora Gaby Borra, ahí está la lana. Ahí está la lana, y la verdad es que si pensamos en economía y no en pacientes, estamos muy mal. En el ISSSTE es la única institución del país en donde se aceptan anginas inestables con troponinas positivas, infartos sin elevación, infartos con elevación.
Y eso es lo que está haciendo una gran diferencia. La verdad es que todos ellos se benefician de una estrategia invasiva temprana, entonces, pues si de todos van a acabar en esto, a lo mejor no hay que trombolizarlo si tenemos la duda de la elevación del ST, porque podemos complicar el infarto, pero de que tiene que entrar a una sala de cateterismo no hay la menor duda. Entonces, sí, se patinó el doctor, o ya era hora de salir, o el cambio de turno, o algo de estas cosas que Pero ahí afectan el en ese caso, cuando lo comentas, sí podría ser una estrategia. Se realizó, pero no me Claro. percibió. El problema es ese, que además seguro no era teniente de plaza, seguro le pusieron al de plaza, Es lo que tiene tenemos. 60% de posibilidad de Se hizo lo que se pudo con lo Claro. que se tiene en un hospital de segundo nivel, pero es una tristeza que alguien que te puedes abrir la arteria y que podría recuperar, no estás viendo cómo te está evolucionando la cara. Dúdate que la piedra con la que se estrella toda la patología cardiovascular sea mi insuficiencia cardíaca. La gran oportunidad de este señor de no progresar a insuficiencia cardíaca era mantener el miocardio sano. No se pudo, pues a lo mejor no se murió, pero la tragedia que le viene en los siguientes. Pero por lo menos 10 años de vida menos iba a tener. Por lo menos, y además calidad de vida espeluznante de pronto, ¿no? Yo lo he dicho. Sí, no le hagas caso a eso. Está elevado, no. Sí. Bueno, estos son otros patrones que se pueden encontrar y que podemos pensar en que se está presentando un infarto agudo, como es el bloqueo de rama izquierda. Y bueno, también esta tablita, o sea, me pareció interesante ponerla para considerarlos a la hora de evaluar a un paciente que está con el dolor torácico, que se le realiza un electrocardiograma. ¿Quién nos ayuda a interpretar este electrocardiograma? Dirigidos, ¿no? Ah, Pedro Vázquez. Sí, lo. Ya te cayó la voladora. Sí. sí, no, o sea, tiene muy buena definición. Pero se fue. Entonces, bueno, si seguimos como el orden de cómo debemos de leer un electrocardiograma, pues tendría que checar frecuencia, que estaría aproximadamente, si no me equivoco, en 100. Tendría que checar si es sinusal. Tendría que checar negatividad en ABR, que si lo tiene. Sí, Ok, pues entonces empezaría a checar ondas y estaría viendo elevación en D2 D3, que son caras inferiores, y ABF que está en acá. Entonces pensaría que es Y sigue viendo como un todo, le falta, porque ya te faltó algo. a ver, Te da un poco lo mismo, son cambios recíprocos, sí, me parecen correctos. sí. ¿Qué opinas? B4, B5 y B6. ¿Qué opinas de ellas? B4, B5 y B6. Ay, ¿Verdad que pues están elevaditas? sí. A pesar de que no tienen los 2 malditos milímetros, pues la morfología es elevación del ST. ¿De qué te habla esto? De evidencia un infarto infero, lateral. Eso habla de una sede súper dominante que se da a las posterolaterales, está por allá después de la defensa y que está ocluida proximal. Eso te dice este electro así de at glance. Ahora, siempre que veas este electro, ¿qué obligación tienes? Tomar Tomar derechas. ¿Por qué? por el simple hecho de que hay inferiores también puede tener Extensión eléctrica. ¿Vale? Entonces, no le van a tomar nunca derechas a una heterosexual, por favor. Ahora, mucha más. Entonces, no, es la que se toman derechas, o sea, a los inferiores. ¿Vale? Muy probablemente, y eso lo sabemos, porque vemos B1 y B2 están infradimensionando ligeramente, seguramente va a demostrarnos una extensión eléctrica ABD, y entonces el manejo es otro, completamente, ¿vale? Gracias, Pedro. No, Sí, bueno, dentro de los biomarcadores, la troponina cardíaca de alta sensibilidad es lo que nos indican las guías que hay que tomar en cuenta. Ahorita vamos a ver que hay otros marcadores, pero la troponina de alta sensibilidad es la que mencionan las guías que se tiene que valorar.
Y dentro de las determinaciones que se realizan en las enzimas ultrasensibles, vamos a tener que incluso, o sea, que del 20 al 50%, pues puede ser en individuos sanos, y que esto va a salir elevado, ¿no? Y dentro de, bueno, es lo que sigue. Dentro de estos otros biomarcadores tenemos estos que pues de forma tradicional se mencionan y de forma tradicional se consideran para un daño miocárdico. Sin embargo, pues para hacer el diagnóstico y para hacer todo este seguimiento, pues no son tan valorables, a excepción de la troponina I y la troponina T, que tenemos que considerar que se elevan dentro de las 3 a 4 horas y que pueden durar hasta 7 a 14 días sin elevar. Mira, de ese tema hay muchas cosas que ver. La troponina te sirve obviamente para el diagnóstico, pero también para el pronóstico. Es muy importante la troponina, la elevación de troponina y según el corte al que se elevó, te habla de pronóstico. Pero el seguimiento en la estancia intrahospitalaria idealmente se hace con CKMB. Llega mi paciente de urgencias delante de la universidad. Le pido todo el perfil cardíaco, el dímero D, las troponinas, la hemoglobina, toda la primera que se revela no es la hemoglobina, pero es muy inespecífica. Yo no sé si el señor anduvo corriendo ahí de la hemoglobina alta. Entonces, eleva la troponina, corte arriba del percentil 99, tiene un infarto. Sale, me meto cateterismo, le abro la arteria, queda bien bonito, lo saco a la terapia, pero mi paciente no tiene seguro. Entonces, yo soy partidario número 1 de las altas tempranas. Yo normalmente a las 48 horas tengo al paciente en su casa. ¿Cómo defino el alta casa o no? Ahí esa tabla está medio patinando en la duración de las troponinas porque duran hasta 21 días elevados. Entonces, si tú esperas a que las troponinas bajen o hagan curva o vayan en descenso, pues vas a tener al paciente 21 días en el hospital y le va a tener que vender un riñón para salir de ahí, ¿no? O los dos a lo mejor. Entonces, el seguimiento al otro día lo hago exclusivamente con CK y CKMB, porque la CKMB cae al segundo día del infarto y más aún si hubo reperfusión y lavado enzimático, pues cae más rápido y cuando yo veo que van en franco descenso, puedo mandar al paciente a su casa con toda la paz, ¿no? Entonces, esos son los detallitos que hay que cuidar también de la bolsa del paciente para no hacerle una cuentononona de troponinas. Cada examen de troponina en el hospital donde yo estoy vale 4,000. Entonces, pues valdría la pena cuidarle por la bolsita por eso, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de seguir un infarto. No hay nada escrito, no van a encontrar ninguna literatura que diga cuando la CK es en 500 ya lo pueden dar de alta hospital. No existe. Pero cuando la tendencia sea francamente al descenso de las enzimas cardíacas de lavado rápido, pueden pensar en el alta después. ¿Vale? Y pues también tenemos técnicas de imagen que nos pueden orientar. Dentro de estas, en las no invasivas tenemos al ecocardiograma, que nos puede ayudar en caso de incertidumbre diagnóstica, nos puede ayudar a ver alteraciones en la movilidad, ya sea que esté completamente cinético o que esté hipocinético, pero nos puede ayudar para la valoración. Ese es un videito, nada más para ejemplificar un corazón que pues está hipocinético, ¿no? Y que se ve claramente cómo no alcanza las redes su contractilidad. Que quiera echarse una opinioncita. Es un programa de imagen de 4 cámaras. Pues, al saber el edificio izquierdo, el vehículo derecho, los audículos del edificio izquierdo, pues, no tiene la movilidad está reducida de forma general. ¿En dónde menos está bien reducida? En el centro. ¿Ves cómo el centro está flaquito e hiperrefringente comparado con la pared lateral? Mira, la pared lateral, ese está flaquito y blancote. Cuando se ve así de blanco, suele ser que eso es un infarto antiguo anteroseptal. Es antiguo, no es agudo. Porque ya se adelgazó el miocardio, eso habla de cronicidad del infarto y no se mueve. Y si te das cuenta, la pared lateral, fíjate la movilidad de eso. Se mueve menos, pero está gordita, tiene músculo ahí alrededor, ya no. ¿Vale? Entonces, seguramente este paciente tiene un infarto antiguo anteroseptal y seguramente tiene isquemia lateral y apical todavía.
Entonces, ¿por qué? ¿Por qué isquemia? Porque todavía está grueso el músculo, es tejido vivo, se mueve, pero se mueve poquito. A esa fosa le darías una FEBI como del 20%. ¿Vale? Tenemos otros estudios que, por ejemplo, nos pueden ayudar, la tomografía computada. Esta, pues, es un estudio que nos ayuda a descartar otros diagnósticos que son, como ya mencionamos, que nos pueden llevar a la muerte, como la disección aórtica. La resonancia magnética, ya sea que se realice con o sin prueba de estrés, esta resonancia, pues igual nos va a ayudar para valorar la función cardíaca, nos va a ayudar a delimitar la estructura que tiene el corazón y nos puede ayudar también a hacer el diagnóstico diferencial con una miocarditis o con una miocardiopatía. A esta diapo denle el índice de su cabeza. Ya se rezo en síndrome coronario agudo. ¿Ve? Nunca. La rezo cardíaca tarda 1 hora y media, ya se sabe con el paciente cuando sale de la resonancia. Okay. Y bueno, este es el último esquema de la clase, que nos abre un poquito hacia el algoritmo diagnóstico, más bien el algoritmo terapéutico, las estrategias farmacológicas que se van a emplear y pues los tiempos que se deben de emplear, como el hecho de tener un electrocardiograma en menos de 10 minutos una vez que el paciente tuvo contacto médico. Y de ahí pues podemos valorar los 60 minutos para que el paciente pueda estar entrando a una terapia de perfusión. Y esta sería la última diapositiva. Y ya el día de mañana vemos lo que es el tratamiento. Bueno, detalles que faltaron en la clase que yo creo que son súper importantes. Tú no puedes hablar de un síndrome coronario agudo que involucre hablar de angina inestable si no hablas de la escala de Grace, de TIMI, de Brown, porque son las que te dicen qué vas a hacer con esos síndromes. ¿Okay? Entonces, como estamos en definición y clasificación, creo que era el momento adecuado. Hay que tocarlas ahora que vayamos al tratamiento para no dejarlas en un vacío de la clase. Vives de Grace, TIMI, la verdad es que es la manera de identificar ir a una estrategia intervencionista temprana o una estrategia conservadora. Ahí reclasificas tu angina inestable hasta que decides cuál es el tratamiento más benéfico para la paciente. Entonces sí vale la pena que toquemos en algún momento esas 3 escalas, ¿sabes? Para angina inestable. ¿Cuál es la diferencia entre una angina inestable con troponinas positivas y un infarto sin elevación del ST? O sea, antes la definición era que el inestable no debe haber una lesión de cráneo elevada. Sí. Pero estaba viendo que con la aparición de las troponinas supersensibles, veo que también ellos se elevan, entonces se hace más difícil la distinción. Es bien fácil. Si no supera 10 veces por arriba de la basal, es angina con troponina positiva. Si supera 10 veces con la percentila 99, es infarto sin elevación. Nada más es un tema de definición. La fisiopatología, el tratamiento es precisamente el mismo. Pero la definición es si la elevación enzimática es 2 a 3 veces por arriba de la basal, pues es una angina inestable con troponinas positivas. Y de todos modos vamos allá porque es práctica. Pero si está 10 veces por arriba del corte, entonces es un infarto sin elevación de testículos. Es un tema de definiciones solamente, pero no tiene ninguna trascendencia. Pero entonces, ¿por qué se definió diferente? ¿Tiene diferente pronóstico? Diferente pronóstico por las troponinas, sin duda, y al final del cuento no es un infarto, ¿okay? Por definición de elevación de troponina. El tema es que muchas de esas definiciones que ven medias como para qué, son parte de lo que pasa en el insurance gringo para que les paguen o no una intervención coronaria. Si es un infarto, sí o sí, la intervención si es una angina, se podía enfriar la angina y trabajar más adelante. Es tan absurdo como que en Estados Unidos no se dice TAVI al procedimiento, sino que se dice TAVR, porque es replacement, porque si pones implant, no te lo paga el seguro, y replacement sí. Entonces, son cosas que los gringos hacen y como ellos mandan con la literatura, pues no las comen. Entonces, ese es el asunto de esta definición, pero es la única diferencia sustantiva. Una de ellas es que en cuanto a lo de la placa estable y inestabilidad, considera que la placa inestable es el riesgo de infarto, perdón, después de un evento coronario agudo.
estaba viendo que, y la beneficio de las estaciones, pues era esta disminución como de estabilidad de la mayor posibilidad de la placa, la inflamación para evitar esa ruptura. Hubo un estudio que se hizo con anilokumab, con K9, donde dijeron, bueno, los pacientes que ya tuvieron un infarto, con elevación del estrés, recibió una placa post-infarto del significado tratamiento y vieron que el efecto del medicamento reducía las características de posibilidad de las placas, disminuía el core, aumentaba el grosor del capuchón. O sea, si vieron que todos los efectos consideramos que es causando el efecto, lo mejoraron, pero no vieron que al final redujera a largo plazo el infarto. Sí, dijeron, sí puede ser en algunos, en casos muy específicos, en el evento de alguna pelea, pero más bien es como la carga total del agua coronaria la que está como definiendo principalmente, porque aparte de eso, de los procedimientos se manejaron la lesión productiva en esta duda y el siguiente paso que tuviera mayor presión. Entonces, lo que no queremos ver para que no nos vaya a completar. En ese mismo estudio, desde el que tú hablas, hay una peculiaridad que se menciona en un análisis que se hizo de ese estudio, que es que todos tenían estatina, independientemente de que les pusieran el anilokumab o no. Entonces, la verdad de las cosas es que la que impacta en eso es la estatina, no el anticuerpo monoclonal, so far, ¿ok? No sabemos qué va a pasar más adelante, pero hoy por hoy es la estatina a dosis intensas de estatina, la que hace la diferencia. Entonces, es que me dio de alta con 80 de atorvastatina, doctor, ¿qué hago? La bajo. Pierdes elevación sinusal, que te cierra la todos por de la bajaría, ¿no? O sea, esa es la... Es que mi colesterol LDL está en 40. Qué bueno, maestro, y si estuviera en 20, mejor. O sea, ese es el tema. Entonces, es por ahí. Yo hoy creo que los anticuerpos monoclonales nada más te bajan las cifras del colesterol, pero no te ayudan realmente a los otros efectos. Y a dosis intensa. Y la pregunta que ¿qué tal de clínicos si eso podemos hacer con el abordaje posterior de un paciente que tuvo un evento o sospechamos que tuvo un evento coronario, porque en ese momento no nos pudo valorar? Por ejemplo, en piso de medicina interna tenemos pacientes, muchos pacientes muchos de ellos pueden referir de forma subicadora, puede ser por un episodio de potencia, puede ser por múltiples de las viñetas. Yo, hasta no ver y tengo elevación de troponina, veo una disminución de troponinas arriba del percentil 99, o por ultrasonido puedo ver alteración de la movilidad mecánica. Entonces, yo no puedo decir que es un mismatch, perfusión, demanda perfusión. Pero yo sí, entonces pide mi interconsulta. El problema es que no puedo decir, no puedo saber porque yo no me adentro, yo no me viene el vaso. Sí puedes, no, sí puedes. Hay muchos mecanismos indirectos, por llamarlo así, que te pueden hablar de cómo está eso. El más importante de un paciente crítico, que tiene otras causas, son los cambios dinámicos del electrocardiograma. Tiene que ser dinámico el electro para que haya una placa inestable. O sea, ahorita pues le dio dolor y me invirtió todas las test del electro y luego se le quitó el dolor y le repetí el electro y ya está normal. Ese paciente tiene un tema coronario, sí o sí. El paciente tuvo dolor y le voy encima, pero el electro no ha cambiado absolutamente nada, la posibilidad es muy baja de tema. Pero eso no está, habría que tener una evaluación. No, tendrás que meterte dentro de la coronaria para verlo, claro, pero muchas veces la condición del paciente no te lo permite, hay muchas cuestiones, sobre todo en los sépticos y en los chocados, ¿no? Pero de forma posterior, al menos requeriría. Hay que mandarlo a sí, la cardiología, no me pueden a mí decir que no tiene nada con cardíaco. En este mundo te pueden decir lo que quieran, pero sí tiene responsabilidad de la Yo también tengo una duda, porque yo un paciente masculino, más de 65 años, que tiene y sabes que él podría tener un varios componentes. A él le podría dejar una estatina. Le deberías. ¿Y cuál sería la dosis? ¿Una máxima o la máxima? La estatina, la premisa
básica de las estatinas es estatinas por tiempo indefinido a la máxima dosis tolerable. Esas. Ahora, de lo que tú me estás hablando es una clase que debió de haber tenido hace un mes que se llama riesgo cardiovascular. Sí. Y entonces deberías de meterle a ese paciente Framingham, Steven Rees, la escala que te dé la gana y ver si tiene riesgo bajo, intermedio o alto. Si tiene intermedio, lo reclasificas a bajo o alto. A fuerzas, el intermedio ya no. Y con base en eso, tu meta de colesterol LDL, ¿cuál es? Entonces, pues mira, este pato, el Homero Simpson, tiene un riesgo alto. Entonces, él por riesgo alto debe tener menos de 70 de LDL y entonces empieza a darle estatina, 20 de la atorvastatina, si quieres empezar de manera conservadora, yo no voy directamente a 40 o 80, pero normalmente son conservadores, y con 20 te va a bajar como a 110, 120 la LDL, entonces le vas a subir a 40, y entonces, y cuando estés en 70 de LDL, ahí estás feliz. Hay publicaciones que dicen que un alto riesgo es mejor que los de 50. Claro. Sí, no, ahorita si tienes 2 de LDL, mejor. Pero, pues, o sea, también es un medicamento caro, también es un medicamento que puede producirte molestias. Las dos estatinas más seguras para no darte lata es la Atorvas y la Rosu, entonces no tienes problemas si usas cualquiera de ellas. Tienen que asumir algo muy sencillo aquí. El 80% de los pacientes que ustedes van a ver se va a morir de una trombosis. El diabético no se muere de ir caminando en la calle, es un poquito más diabético y se cae bueno, no, se muere de una trombosis, de una pata, del corazón, del ABC, finalmente el glomérulo renal es un lecho vascular otra vez. O sea, se mueren de problemas vasculares serios. Entonces, ¿qué tenemos que ser expertos? Sí o sí en este país, hasta los ortopedistas, no importa, deberían de saber de medicina vascular, porque ese es el gran desenlace del 80% de los pacientes que ustedes van a ver por cualquier causa. El de cáncer se va a morir de una trombosis, no se va a morir de un cáncer. El de reuma se va a morir de una trombosis, el que quieran se va a morir de una trombosis, el 80%. Entonces tenemos que ser impecables para identificar factores de riesgo y manejo de trombosis. Te dediques a lo que te dediques, aunque seas dermatólogo, pues. Pues sí, ni modo. Entonces ese es el asunto, tenemos que ser muy claros en lo para eso. No, y los dermatólogos con sus pacientes con psoriasis y alto riesgo cardiovascular. No, muchas gracias. Y también todos los VIH positivos. También todos los infectados se mueren de trombosis. Hay que tener muy claro que en la terapia intensiva, trombosis en el hospital, tromboembolia pulmonar. O sea, si volteas a ver, deberíamos ser inflamólogos y trombosólogos todos en México y estaremos en otro lugar. Pero no las tienen afectadas de los diabéticos y son de una vez. Sí, no encuentran nada. No encuentran nada. Yo quiero preguntar, usted, o sea, yo sé que todos la dicen que la pide, que no hay que se debe desesperar, todo. Pero sí hay estudios donde individualizando y haciendo una adecuada que el paciente con riesgos cardiovasculares muy altos, la profilaxis primaria con la aspirina no sirve. o sea, No sirve. Yo no doy profilaxis primaria. Y no la doy no porque no quiera, no la doy porque no hay evidencia. Hubo mucho tiempo, años, en los que dimos profilaxis primaria con la aspirina. Hoy está demostrado que el único papel de la aspirina es secundario. Exclusivamente, ahí sí es espectacular. Ahora, eso no quiere decir que no des estatinas como profilaxis primaria, que no estés pendiente de tu paciente, que el que es de alto riesgo lo traigas con su angiotensina coronarias cada 3 años. O sea, tienes que pegarte a tu paciente para encontrar el momento. Ahora, ¿qué es profilaxis primaria? Cuando no han tenido carencia cardiovascular, o cuando encuentras una placa de arteriosclerosis en la cardiovascular. Entonces, solamente si hay un tratamiento clínico cardiovascular de la aspirina, aunque tengas la placota, no hay evidencia. Bueno, pero solo en enfermedades pediátricas. ¿En serio? O sea, mejor que el silostazol.
No es mejor, pues, pero sí. Pero suele ayudar a mejorar la capacidad funcional y aumentar la marcha del paciente. Lo que sí, pero no te va a quitar el evento final agudo. Nada, te lo quita. A una que, híjole, como les gusta a sus compañeros, los internistas, la pentoxilina, que no sirve para nada. Eso sí es un gasto estúpido para cualquier paciente. No, sí lo pasó. Sí, Claro, en la raza traba. No, quítate. Sí, nada más que tú lo puedes prescribir. Mándaselo a sí lo puede prescribir, o sea. Bien, pues excelente, chamaco. Felicidades. Oigan, mañana les tengo un plan general a las 9 de la mañana. Aquí en World Center, pues tenemos dos opciones. O empezamos mega sharp a las 7 y acabamos a las 7:50 para que me dé tiempo de salir corriendo. O lo vemos el lunes. O vamos a así siempre Fabi al alcista. Pues mejor el lunes para con calma. Perfecto. Y así mañana ya los aplico el examen que tengo pendiente de urgencias. Perdón que le interrumpa. Gracias.